Muy buenas tardes, bienvenidos a mi mini podcast. Yo soy Paulina Garza y pues el día de hoy voy a hablar de un tema que, como todos sabemos, es muy importante como sociedad para todos. Muy importante y creo que es algo que no le damos mucha visibilidad. Entonces voy a tratar de darle un poco de tiempo a este podcast, a este tema, porque para mí es muy importante, que es la violencia por razón de género y los retos que existen para lograr la igualdad y la inclusión. Seguramente todos hemos escuchado estos temas en la escuela o en las redes sociales o en las noticias, pero pues no siempre entendemos completamente qué significa o qué es, o nunca le hemos dado como esa visibilidad. Pues sinceramente esto nos afecta a todos, de corto a largo plazo, porque todos somos personas, entonces esto afecta a todos. Así que en este episodio pues voy a tratar de platicarlo de una forma un poco sencilla y clara, y también dar ejemplos para que se entienda un poco mejor lo que quiero dar a entender. Para empezar, pues, ¿qué es la violencia de género? ¿O qué conocemos como violencia de género? Esta es pues cualquier tipo de daño que se le puede hacer a una persona solamente por su género, por ser hombre o por ser mujer. Y algo importante, esto no solo es violencia física, esto se puede interpretar, puede ser de muchas maneras, porque muchas veces pensamos que la violencia es solo cuando hay golpes, pero claramente no, también hay otras formas que son igual de graves. Por ejemplo, la violencia psicológica, que son insultos, amenazas o hacer sentir mal a alguien, la violencia económica, que es controlar el dinero o no dejar trabajar, como conocemos muchos casos de mujeres que no trabajan por ser amas de casa y los hombres que sí trabajan. La violencia sexual y la violencia digital, que eso se consideraría como ciberbullying, que pues es el acoso por redes o difusión de fotos sin permiso. Un ejemplo muy común de violencia psicológica es cuando en una relación una persona le dice a la otra cosas como no sirves para nada, o si no eres nadie, o a veces hay hasta manipulación de que si tú me dejas me voy a matar, y cosas así que todos sabemos que es muy grave. Entonces, aunque no haya golpes, eso también es violencia, porque te deja un tipo de trauma y es un poco más fuerte porque es algo psicológico, y eso lo tienes que atender ya con un profesional. Entonces, ¿por qué existe la violencia de género? Aquí es donde entra algo muy importante, que es la desigualdad. Desde que somos pequeños, la sociedad nos enseña ciertas ideas. Por ejemplo, a los niños no lloran, los niños no lloran, o los niños son muy fuertes, o las niñas de siéntate bien, compórtate. Son comentarios pequeños que a largo plazo uno va adaptando a su vida, entonces es como van creciendo los estereotipos. Entonces, aunque parezcan cosas pequeñas, esto forma como pensamos. También están los estereotipos de género, por ejemplo, que las mujeres deben de ser delicadas, que los hombres deben de ser proveedores, que las mujeres deben encargarse de la casa. Y cuando alguien no cumple con eso, muchas veces es criticado o juzgado. Bueno, seguimos con el machismo y el patriarcado. Otro punto clave es el machismo. El machismo es la idea que los hombres son superiores a las mujeres o que tienen más derechos. Esto viene de algo más grande que se llama patriarcado, que básicamente es un sistema donde históricamente los hombres han tenido más poder en la sociedad. Por ejemplo, antes las mujeres no podían votar, no podían estudiar ciertas carreras o dependían económicamente de un hombre. Y aunque muchas cosas han cambiado, todavía hay consecuencias de eso hoy en día. La violencia de género en México, voy a dar algunos ejemplos. En México, o en nuestro país, como sabemos, este problema es muy fuerte. Por ejemplo, hay muchos casos de feminicidio, o hay mujeres que no se sienten seguras en la calle, hay acoso en transporte público, las diferencias de salario entre hombres y mujeres. Un ejemplo muy común es cuando una mujer camina por la calle y recibe comentarios incómodos o acoso, a veces le chiflan o cosas así. Eso muchas veces se ve como normal, pero en realidad es violencia. Otro ejemplo es en el trabajo, cuando a una mujer le pagan menos por hacer lo mismo que a un hombre. Ahora, ¿qué es la igualdad de género? Pasando a algo un poco más positivo, según la igualdad de género significa que todas las personas tienen los mismos derechos, oportunidades y respeto. O sea, que no importa si eres hombre o mujer, debes tener las mismas oportunidades en la educación, en el trabajo y en las decisiones. Pero pues la igualdad no significa que todos seamos iguales, sino que todos tengamos las mismas oportunidades, tanto hombres como mujeres. Ahora pasamos con el tema de inclusión y la diversidad. La inclusión va un poco más allá. Se trata de que todas las personas, sin importar su género, su orientación sexual o identidad, sean respetadas. Por ejemplo, las personas LGBT, las personas con diferentes identidades,
Muchas veces estas personas también sufren discriminación y por eso es importante hablar de inclusión. Hay muchas veces que no se respetan estos o cómo las personas se sienten identificadas y las seguimos llamando por cómo las vemos, pero hay que respetar eso porque si queremos respetar, si queremos ser respetados también debemos respetar a las personas y más por cómo se sienten identificados o cómo se sienten ellos. En esto entra también el lenguaje incluyente. Este lenguaje también juega un papel muy importante en la sociedad, va de la mano con la inclusión más que nada y la diversidad, porque como hablamos influye en cómo pensamos. Por ejemplo, cuando solo decimos los alumnos, parece que solo hablamos de hombres. Por eso se busca usar el lenguaje incluyente como las y los alumnos o personas en lugar de hombres. Esto ayuda a que todas las personas se sientan incluidas en un mismo grupo o en una misma sociedad. Retos actuales que presentamos hoy en día, aunque sabemos que ya hay un poco más de conciencia gracias a las redes sociales y a todos los movimientos y las luchas que hacen, todavía hay muchos problemas que obviamente se ocupan solucionar, que por ejemplo el machismo pues sigue muy presente en muchas actitudes y comentarios. Por ejemplo, eso no es cosa de mujeres, o tú no puedes hacer esto porque eres mujer, o no tienes la suficiente fuerza, o eres muy sensible, o cosas así, ¿no? La discriminación, que son personas que no son tratadas igual por su género. La falta de educación, que creo que eso todos lo tenemos, que muchas personas no entienden estos temas. También está la normalización de la violencia, que hay frases así como así son las cosas. Estas frases hacen que no se cuestione nada o que nada vaya a cambiar, porque pues como lo dicen, así son las cosas, entonces eso quiere decir que nada va a cambiar, porque así es y así debe de ser, ¿no? En estos casos, ¿qué podemos hacer? Aquí viene lo importante, lo que todos hemos platicado siempre. Todos podemos hacer algo, aunque sea pequeño. Podemos empezar por respetar a los demás, porque ya que si queremos que nos respeten, pues debemos respetar como cada uno se siente. No hacer comentarios machistas, o a veces hay ocasiones en que incluso las mujeres son machistas. O sea, es como tu mamá te puede decir de que tráele esto a tu hermano, o caliéntale esto a tu hermano, o dale la comida a tu hermano, o tráele esto a tu papá. No sé, cosas que simplemente pueden hacer ellos, porque tanto hombres como mujeres pueden hacer lo mismo, ¿no? Debemos de informarnos más acerca de lo que pasa, no vivir en nuestra burbuja de ignorancia, apoyar a personas que sufren de violencia, o sea, ver los diferentes, porque hay personas que a veces sí lo dan a entender o lo dan a conocer de que sufren un tipo de violencia, y ayudar y denunciar situaciones injustas, que eso es lo que mucha gente no hace por miedo a que les digan algo o por miedo a que les hagan algo, pero es algo que deberíamos de tener más normalizado, denunciar este tipo de situaciones para que se haga algo, ¿no? Por ejemplo, si ves que alguien está siendo tratado mal, no ignorarlo. Si lo pensamos, muchas de estas ideas las aprendimos sin darnos cuenta, o sea, pero eso no significa que no podamos cambiarlas. El cambio empieza desde nosotros, en cómo hablamos, cómo pensamos y cómo tratamos a los demás. Entiendo que este tema pues es más de cada quien, o sea, es un tema como sociedad, pero cómo tú tratas a los demás es desde pequeño, desde cómo te educaron, desde cómo fuiste creciendo y qué valores te enseñaron. Entonces creo que esto se debe trabajar desde pequeños, a respetar, más que nada en casa, porque desde ahí empieza todo. Entonces esto es algo que todos deberíamos de saber, tanto como papás como hijos. Es un tema muy importante. Pues para dar mi pequeña conclusión, pues la violencia de género es un problema serio que hasta el día de hoy sigue afectando a muchas personas, pero también es algo que podemos cambiar si tomamos un poco de conciencia y tratamos de informarnos un poco más. La igualdad y la inclusión pues no son solo conceptos, ¿no? Son acciones que debemos aplicar todos los días. Y pues nada, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que se haya podido entender un poco lo que quería hablar, y haber profundizado un poco más con ejemplos, y tratar de que cada quien pueda cambiar un poco, respetar más, informarse y saber un poco más acerca de todos estos temas. Yo soy Pau y muchas gracias.